Vale, pues vamos a empezar entonces por lengua. Ya sabéis que el contenido nuevo es el tema 4 y 5, aunque de la parte de lengua y de forma directa o indirecta, pues ya sabéis que tenéis también puede haber contenido del trimestre anterior. No de literatura, porque sabéis que de literatura los contenidos sí son eliminatorios. Es decir, de literatura solo entrará el tema, lo que haya literatura del tema 4 y del tema 5. Bueno, en el tema 4 empezábamos como siempre que empezamos por lengua, por los textos, en este caso el texto descriptivo. Los dos tipos de textos que hemos visto en este trimestre, el descriptivo y el narrativo, son dos textos muy comunes, muy cotidianos, ¿vale? Con lo cual fácilmente asequibles o entendibles. Bueno, todos convenimos que cuando a mí me dicen texto descriptivo, yo entiendo que es un texto que hago oral o escrita, es oral o escrito. Digo, y cuando me hablan de un texto descriptivo, es lógicamente explicar o describir cómo es alguien. Decíamos lo de pintar con palabras, es decir, es a través de esa explicación, a través del lenguaje, es comentar, determinar, enumerar las características, los aspectos de un objeto o de una persona, de manera que quien me escucha o quien me lee sea capaz de formar una imagen mental de ese objeto o persona que yo estoy explicando. Por eso lo de la pintura con palabras. Básicamente, esa es la idea del texto descriptivo, ¿no? Lingüísticamente decíamos que, bueno, los verbos eran, normalmente primero utilizábamos verbos que no indicaban exactamente una acción, un cambio, un progreso, que eran más bien verbos de carácter estático, copulativos, ¿vale? Y que solían utilizarse pues, en presente, quizás a veces en pasado, pero sobre todo el uso era uso en presente. ¿Vale? Eso sí, la clave, quizás la base, lo que tanto si lo leéis como si vosotros lo hacéis, tenéis que hacer un texto descriptivo, la clave era, recordad, los adjetivos, sustantivos y adjetivos, porque a través de ellos es que podemos determinar con más claridad y con más precisión las características de algo, de una persona, de un objeto, de un lugar. Por eso es lo fundamental en una descripción, ¿no? Luego, comparaciones, enumeraciones, etc. Pero quizás lingüísticamente ese detalle es el más importante. Clasificábamos las descripciones en dos categorías, dependiendo de si nos centrábamos en qué describe o si nos centrábamos en cuál es el propósito para describir. Según lo que yo describo, podían ser topografías de un lugar, realidades abstractas, ¿no? Por las que no se perciben por los sentidos, que yo decía, bueno, esto en literatura aparece mucho. Y descripción de personas que teníamos. Si era solo física, prosopopeya, prosografía. Si era solo la forma de ser, la personalidad, etopeya. Si era la descripción completa de ambos aspectos, el retrato. La caricatura, la que tenía una idea humorística o también a veces de ridiculizar a través de ese humor, a través de la comicidad a una persona. Y que también dijimos que podía tener un componente burlón o burlesco o de crítica, ¿no? Y si yo me describo a mí mismo, al igual que ocurre en una pintura, el autorretrato, ¿no? Si yo me describo de forma completa, el autorretrato. Y según el propósito o el objeto que yo tenía, podía ser objetiva o técnica, aquella en la que se escribe algo, como dice ahí, con claridad, con precisión, con exactitud, ¿vale? Porque, ¿no? Que eso no puede ser. ¿Vale? En el que, como digo, que pretendía con exactitud, con claridad, con precisión, porque estamos hablando de unas instrucciones, estamos hablando de un experimento científico, estamos hablando de un libro de texto, es decir, una descripción que explique algo con claridad y con precisión, porque es necesario para informar de forma correcta a quien lee o escuche, ¿vale? Por eso hablábamos de experimentos científicos, explicaciones de un tipo de texto, diccionario, enciclopedia, ¿vale? Nada de contradicción, nada de ambigüedades, nada de cosas subjetivas, nada de eso aparecía aquí. Todo claro, preciso, no hay opiniones, todo sigue un orden lógico, una estructura, porque como digo, puesto que hay un fin práctico en esa descripción, informar a alguien de algo, o bien para que haga algo, todo tiene que quedar muy claro. Y por último, la descripción subjetiva literaria, en la que lo que yo pretendía era todo lo contrario. Si no pretendo informar o describir o explicar algo claramente porque hay un procedimiento que yo tengo que seguir o unas instrucciones que tengo que seguir o un contenido que tengo que conocer claramente, como era la descripción objetiva, sino provocar una reacción, ¿vale? Quiero provocar una reacción estética,
mover al que lee o escucha de alguna manera, ¿no? De manera que esa reacción estética sea que esa persona sienta, se le transmita la belleza, ¿vale? Que yo quiero, o que tiene ese objeto, esa persona que yo estoy describiendo, ¿no? Crear esa imagen bella, como dice ahí, en el receptor. Hay textos literarios, pueden ser incluso también a veces en periódicos, en canciones. Y esta descripción... Profe, Sí, dime, Carlos. perdón. ¿Esta palabra prosopografía qué significa? Prosopografía, prosopopeya, tú lo que tienes que entender es que es la descripción del aspecto físico de una persona, ¿vale? Procede del griego, tiene raíz griega, entonces cuando aparece eso es descripción de una persona, ¿vale? Vale. Decía entonces que esa descripción subjetiva o literaria, pues lógicamente al ser subjetiva, pues hay opiniones del autor, puede haber valoraciones subjetivas, claro está, ¿no? Y todo lo que conlleva a una descripción. ¿Y pretérito qué significa? Pasado, eso es el pasado. Pretérito es lo que haya, es el tiempo verbal. ¿Vale? Bueno, he tenido ejemplos de descripciones, pero básicamente con esto que hemos dicho es suficiente. ¿Vale? Profe, bueno, por favor, y en el examen de aquí, ¿cómo lo podías poner? Pues yo ¿Qué ejercicio nos entregaría? te puedo poner. Hazme una descripción de un familiar. Breve. O te puedo decir, mira, aquí tienes 2 fragmentos, dime qué tipo de descripciones son. O aquí tienes afirmaciones sobre la descripción, dime si son verdaderas o si son falsas. ¿Vale? Algo de esas, o sea, como ves, de diferentes maneras, sí. Vale. Pero gracias. en la descripción podría ver, o sea, siempre tiene que ser en presente el verbo, ya que es de una familiar, por ejemplo. Sí. Normalmente es en presente, Carola. No tiene por qué. De hecho, en la teoría te dice que puede ser presente o pasado, pero es muy habitual que sea en presente, ¿no? Porque realmente la descripción, al no contar ningún hecho, al no contarte nada, no ocurre en ningún momento. No hay un momento definido. Entonces, es como un no tiempo, ¿no? Si yo te digo, bueno, pues yo tengo mi teléfono móvil. Mi teléfono móvil es un Redmi, es negro, es rectangular, la pantalla mide... ¿Eso cuándo ocurre? Da igual, no interesa, porque lo único que estoy haciendo es hablarte de las características de un objeto. Pero, profe, también tiene que haber, o sea, entre una descripción tendríamos que usar el formato de topografía, realidades abstractas y descripción de la persona. O sea, ¿tiene que ser de esa manera o puede ser, a ver, un poco más surgido a lo que es tu creación, o sea, crearlo tú mismo, ¿no? A ver, la descripción, claro, depende de lo que yo te pida. Si yo te pido, por ejemplo, hazme una descripción de una persona, ¿no? Como decía antes a Elena. Pues tú me describes la persona y las características físicas, me hablas de esa persona brevemente. Eso sería entonces ahí un retrato. A ver, que si yo te pido, que depende de lo que yo te pida, o cómo te pida la descripción, pues tú tienes que decir una cosa de otra. Si yo te pido que haga una descripción, por ejemplo, brevemente, como decía, una descripción de un familiar, pues tú me describes un familiar y ya está. Ahora, si te digo, mira este fragmento, ¿es una prosopografía, es un retrato, es una... ¿Vale? O sea que... Vale. Dependiendo de cómo yo te pregunte, pues tú tienes que manejar una cosa u otra, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a continuar con la literatura del tema 4, concretamente el Renacimiento. Empezábamos, de hecho el tema 4 y 5 nos hemos dedicado a ellos, y en este caso empezábamos con la lírica, con la poesía, centrados, como sabéis, en dos bloques, ¿no? La lírica, ¿no? O la poesía quizás más italiana, ¿no? De Garcilaso y Boscán, y la mística de San Juan de la Cruz, Felipe de León y Santa Teresa de Jesús. De hecho, la semana pasada, cuando estuvimos haciendo esos comentarios, pues nos dedicamos ampliamente a esto de aquí, ¿no? Pero introducíamos el Renacimiento, este movimiento artístico que yo lo comento en la introducción antes de los apuntes como quizás de los más importantes y clave en la historia de la humanidad, porque realmente fue un resurgir, es una recuperación de elementos clásicos de la cultura clásica que habían quedado un poco, no tanto interrumpidos, sino oscurecidos durante la Edad Media. Y al llegar a finales del siglo XV, en ese 480 italiano, y luego ya en el siglo XVI sobre todo, vuelven a explotar.
En el caso de la poesía, surge a partir del trabajo de Petrarca, Francesco Petrarca, ¿no? Y esa poesía de corte, cortesana, de la dama ideal, etcétera, que luego ya se difundió por toda Europa, ¿no? Pero el origen está en Italia. El Renacimiento, como digo, viene marcado por esta característica de recuperación de los saberes clásicos y de las actitudes clásicas, y sobre todo porque ahora trae al frente lo que llamábamos humanismo. Esa es quizás la característica más importante del Renacimiento, ¿no? Y es que el centro de todo va a ser el hombre. La medida de todo, como se dice ahora, va a ser el hombre, ¿no? Hay un antropocentrismo muy claro. Dios, la religión sigue siendo importante, pero lo que determina la vida, lo que va a empezar a determinar el valor de las cosas y la perspectiva sobre el cual se va a ver la vida, va a ser el ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Pues cosas que antes no se valoraban, o cosas que antes eran más importantes, o actitudes que antes eran importantes, ahora ya no lo van a ser tanto. Y al poner de nuevo al hombre en el centro, eso supone que se pone a la vida en el centro. En la Edad Media la religión era lo importante, entonces esto del valle de lágrimas, todo había que tener cuidado con el pecado porque luego llegaba el infierno, etcétera, ¿no? Es decir, había una presencia fuerte de la religión. Ahora el hombre es el centro. Yo decía ahí que la vida vuelve a recuperar el color, vuelve a recuperar, se vuelve a convertir en algo feliz, es decir, vuelve a ser algo disfrutable. Y así lo van a reflejar las artes, ¿no? Porque el ser humano es bello, el ser humano es grandeza, es maravilloso, y eso es lo que vuelve a estar en el centro de la vida y por lo tanto en el centro del arte. Si nos pusiéramos, yo digo a mí que bueno, me tengo por aficionado entre comillas al arte, si viéramos las obra plástica, la poca obra plástica de la Edad Media y la imponente obra plástica del Renacimiento, el tema central en la Edad Media es siempre Cristo, la Virgen. En cambio en el Renacimiento sigue habiendo motivos religiosos, pero hay una explosión de vida. Una explosión de vida. Profe, Sí. perdóname, ¿es verdad que hace unos años el hombre no era permitido para enseñar afección en el público? O sea, es decir, antiguamente un hombre y una mujer no podían mostrarse cuánto se querían en público. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Lo que pasa es que, Carola, tenemos que ir un poco rápido porque es que si no, no nos da tiempo, ¿vale? Entonces, No, es que va en torno de esto, porque estoy leyendo, bueno, en fin, da igual. es que no sé, no he entendido bien la pregunta que me quieres hacer. Y ya digo, vamos a centrarnos en cuestiones más de literatura, de lengua y tal, para poder un poco ir avanzando, si os parece. Entonces, dentro de todas las corrientes, ¿no?, de la influencia italiana, que es de donde surge el Renacimiento y la recuperación de lo clásico, el humanismo, pues lógicamente en la poesía y la lírica se ve claramente, ¿no? En esos dos vertientes, en esos dos bloques. Por un lado está esa poesía más de carácter italiano, procedente, bueno, ya digo, con una influencia directa de Italia, que cultivarán en España quizás los dos autores más importantes del periodo, que son Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, ¿no? De hecho, Juan Boscán es el que trae esa poesía renacentista italiana, la trae aquí, la introduce en España, ¿no? Como ahora vamos a ver. Hay una serie de características novedosas, renovadoras de esta poesía. Por un lado, la métrica. Bueno, no me voy a detener ahí, pero ahí tenéis, digamos, esas medidas, esas formas métricas, etcétera, etcétera. Sobre todo la incorporación quizás del soneto. Sí, es verdad que hablan de la lira, los tercetos encadenados, por supuesto. Pero quizás la influencia o la novedad más determinante va a ser la llegada del soneto, ¿vale? Esa composición de los 14 versos de 11 sílabas y rimas sonantes es definitiva, porque es una composición que luego triunfa y que no solo se va a quedar en el Renacimiento, sino que se utilizará en otras muchas épocas de la literatura, ¿no? Por otro lado, recursos estilísticos, es decir, trucos del lenguaje como la metáfora, la personificación, la literación, etcétera, que le dan color, le dan vida y hacen, lógicamente, las poesías las hacen complejas, ¿no? Y los temas, fundamentalmente tres: el amor, la naturaleza y la mitología. El amor divino o humano, aunque siempre con una idea de distancia, ¿no? Porque incluso ese amor humano es un amor, como decíamos, un amor cortés, en el que hay una amada ideal con la que nunca llega a haber exactamente un contacto físico. El amor se satisface, ¿vale?, con la admiración de esa amada. Y en el caso de Dios,
donde, como vamos a ver luego con la mística, hay una idea de unión, pero unión no física, sino una unión espiritual con Dios, ¿vale? La naturaleza, que ya veíamos también la semana pasada con esa égloga de Garcilaso, ¿no? Ese locus amoenus, ese marco incomparable, joder, está esto loco hoy. Es que yo creo que esto está muy lento. Bueno, ¿no? Donde es el lugar para el amor, ¿no? Y la mitología clásica, hemos dicho, hablado de la recuperación de los mitos romanos y mitos griegos, ¿no? Sobre todo a través, por ejemplo, de obras como la Metamorfosis de Ovidio, y que aparecen también, pueblan también la obra renacentista, ¿no? También había, dentro de esta recuperación de lo clásico, los llamados tópicos literarios latinos, los de aprovecha el día, el carpe diem, ¿no? Como, oye, que uno es mortal y se pasa el tiempo, aprovecha el tiempo, ¿no? Lo del lugar ideal, el lugar agradable para el amor, como era, en este caso, la naturaleza, etcétera, etcétera. En España habrá tres escuelas, tres variedades, digamos, o tres grupos, que son la escuela petrarquista, la salmantina y la sevillana, ¿no? Cada uno, digamos, con una serie de autores claramente distinguidos. En el caso de la petrarquista, donde se situará Garcilaso de la Vega y Boscán, que es en los que nos vamos a centrar sobre todo, ¿no? Bueno, Boscán, ¿no? Tanto Boscán como Garcilaso compartían que eran gente, digamos, de la parte alta de la sociedad, eran guerreros y caballeros, ¿no? Es decir, compartían eso, que algo tan propio del caballero renacentista, de ser un hombre de letras, un hombre culto, sensible, pero a la vez un hombre de guerra, ¿no? Y de hecho, los dos estaban a servicio de los reyes y tal, y combatían, pero a la vez se interesaban también por la cultura. De hecho, Juan Boscán, el que, como digo, introdujo esa forma italiana, esta poesía italiana, en quien la introdujo en España, ¿no? Y de los dos, aunque Boscán también es una figura importante, doy fe de ello, pero sobre todo es Garcilaso de la Vega, ¿no? Quien es el poeta que siempre, y que incluso siglos después, fijaos que estamos hablando de alguien que nace en el 1501 y muere en 1536, tantos siglos después, seguimos hablando de él. Y leemos la poesía, es decir, fue la semana pasada, y nos sigue contando, nos sigue diciendo algo, ¿no? Prototipo, como digo, del caballero renacentista. Sobre todo, tiene égloga, pero sobre todo la producción literaria suya se centra en los sonetos. Pues son muy variados, porque hay sonetos de amor, sonetos de alabanza, sonetos de mitología, sonetos sobre el desamor, el desengaño, sonetos centrados en la naturaleza, etcétera, etcétera. Y luego esa égloga de carácter pastoril, ¿no? Con esos pastores que sufren también, como vimos la semana pasada, por el desamor. Y son sobre todo poesías, como dice ahí, cuando habla de la perfección formal, muy bien hecha, muy bien construida. Quizás por eso se mantiene. Y luego, por último, tenemos el grupo de los místicos, ¿no? En el que la poesía va por otro lado, cambia, digamos. Bueno, lo enmarcábamos dentro de ese enfrentamiento que había en el cristianismo entre la Iglesia Católica y la Reforma Protestante, ¿no? Que prendió a principios del siglo XVI en Alemania y que durante todo el siglo XVI y en el siglo XVII supondrá una serie de luchas brutales y unas luchas violentísimas entre los llamados los católicos, se denominará a los partidarios de la Iglesia de Roma, y los protestantes, en sus diferentes variedades, los que están, digamos, con esta nueva forma de interpretar la religión cristiana. Eso supone que en la parte católica, y España era la última reserva del catolicismo, como le gustaba decir a los reyes, eso supondrá que habrá toda una producción artística, literaria, de cuadros, escultura, etcétera, destinada a hacer saber, a dar a conocer a la gente y animar a la gente a la fe católica, a decir que esa es la fe verdadera, que es el cristianismo verdadero y que el protestantismo no es sino una herejía y algo falso, ¿no? Y que además atacan principios como la Eucaristía, la Virgen, los santos, que tan queridos son para los católicos y especialmente para los católicos en España. Bueno, dentro de ese fervor, ¿no?, de defensa de lo católico, ¿no?, dentro de esa exaltación religiosa que existe en contraposición con los protestantes, surge la idea de la unión con Dios. Es decir, hay una serie de literatos, una serie de religiosos que desean y ven como la máxima aspiración
de ese fervor, como la culminación de ese fervor, unirse de forma espiritual con Dios. Vimos que había como una serie de vías, la purgativa, la iluminativa y la iluminativa, que eran como fases de esa unión con Dios. Y dentro de ello también hablábamos que compatible con esas fases había dos formas, la llamada ascética y la mística. La forma ascética era que algo que el religioso, a través de sus ejercicios espirituales, del rezo, de su obra, puede llegar a un momento en que se elevara, ¿vale? Por ese propio esfuerzo, te digo, el rezo, los ejercicios espirituales, sus sacrificios, se elevara hasta ya hasta estar casi cerca con Dios, aunque no llegara a lograrlo. Y la mística, que es la culminación de ese esfuerzo por unirse con Dios, pero que solo estaba reservado a unos pocos. Y en esa mística, en ese momento místico, en esa culminación de esa ascética, de ese esfuerzo por llegar a Dios, solo unos pocos, solo unos elegidos, entraban en contacto y entraban en ese unión con Dios. En una experiencia fuera de este mundo, y que los místicos, la única manera que acertaron de transmitirla es asimilándola en los términos a una experiencia claramente sexual, aunque directamente no se dijera que era una unión sexual, ¿no? Pero es decir, la forma en que los místicos encontraron para transmitir que, digamos, esa grandeza, ese momento de unirse con Dios, ¿vale? Lo único que, como es algo que no se puede explicar, la única forma que encontraron de explicarla es a través, como digo, de esas metáforas amorosas de clara connotación sexual, ¿no? Bueno, hay tres autores fundamentales, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? Todos comparten, eso sí, unas características un poco de rebeldía y digamos, lucha contra la autoridad. Fray Luis de León es así. De hecho, él estuvo preso, ¿no? Le llevó a su actitud, ¿no? su rebeldía. Esa idea de ser justo, agresivo y tal, le llevó precisamente a sufrir cárcel. La razón fue porque le denunciaron por traducir el Cantar de los Cantares, la traducción bíblica, y era una traducción que a algunos le pareció pues pecaminosa, ¿no? Como que se pasaba, porque estaba traduciendo un texto religioso casi como si fuera algo muy, muy carnal, ¿no? Él siempre se lamenta porque no consigue la unión con Dios, digamos, se queda solo en el ascetismo, en la vía ascética, ¿no? Y eso un poco le atormenta. Y sigue la experiencia del mundo real, etcétera, sigue siendo algo que le impide llegar a esa unión con Dios. Pero son poesías, como digo, bueno, pues donde estos elementos de la naturaleza, la mitología, etcétera, etcétera, aparecen también. Solo 40 poemas. Es otra de las características que son autores que escriben poco, que tienen poca producción, como es el caso de Santa Teresa de Jesús, ¿no? De hecho, bueno, Santa Teresa de Jesús pertenecía a la orden al Carmelo, ¿no? Y a la orden carmelita, e intentó renovar, reformar la institución, creó nuevos monasterios, pero también se encontró con bastante oposición. Las poesías son muy pocas, como digo, fijaos, en torno a unas 20, y son claramente dentro, o sea, se sitúan claramente dentro de esta idea mística, ¿no? De ese fervor por la unión con Dios, ¿no? Y ella sí, al menos así lo parece en sus poesías, ¿no? Sí que entró en esa unión espiritual con Dios, ¿no? Y por último, San Juan de la Cruz. Igualmente, carácter místico, igualmente otro místico, también intentó reformar, también fue de la orden carmelita, del Carmelo, intentó también reformarlo, e igualmente esa unión con Dios, al igual que los restos de los místicos, se describen con símbolos, con metáforas. Hay que entender que es una realidad que no se puede describir de otra manera, sino a través de metáforas o de símbolos, porque es una realidad espiritual que no se acierta a describir de otra manera. ¿Vale? Bueno, para más información, sobre todo comentarios, opiniones, etcétera, yo os remito a la interesantísima clase que tuvimos la semana pasada con el análisis, ¿no? que hicimos de aquellas poemas. Bueno, esto sería en cuanto a esta parte del Renacimiento, de la mística. Volveríamos ahora al tema 4, concretamente a la última parte ya, que es la parte de lengua, ¿no? Ya sabéis que siempre dentro de esa parte de lengua hay 3 apartados. Por un lado tendríamos, bueno, la puntuación, que no nos vamos a detener, igual que no nos detuvimos en su momento, pero yo recuerdo
recuerdo lo que dije también. No hay que estudiar de memoria, es decir, el punto significa esto. No. Centrado sobre todo en los más prácticos, el punto y coma, el punto y seguido, el punto final, la coma, los 2 puntos, y sobre todo en cómo utilizarlo. Por si tenéis que escribir o por si yo os pido que reconozcáis, ¿no? Oye, en estas 2 frases pon signos de puntuación o algo así. ¿Vale? Centrado sobre todo en eso, en los más comunes y en cómo lo utilizar. No nos vamos a detener hoy tampoco en monosemia y polisemia, es decir, en palabras que solo tienen un significado o, lo más común, palabras que tienen más de un significado, como ya vimos en su momento. Y sí vamos a mencionar brevemente los determinantes. Mirad, que de hecho lo comentábamos antes de empezar la grabación. Bueno, claramente una de las preguntas del examen, que eso no sorprende a nadie, va a ser una en la que tengáis que analizar categorías de palabras. Es decir, yo te pongo a lo mejor 2 frases o 3 frases, te subrayo 5 o 6 palabras de esas 2 o 3 frases y te pido que me las analices morfosintácticamente, teniendo en cuenta que vas a encontrar sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que centrarse. Si yo te pongo el pronombre ese, pues ese, pronombre, singular, no sé qué, indeterminado, etcétera, etcétera. Eso igual que hicimos en la primera evaluación, hicimos algo parecido. Bueno, pues lo vamos a volver a repetir, pero ahora ampliado, porque junto con sustantivos y adjetivos vais a encontrar también determinantes y pronombres. Aquí tenéis cómo se distribuye, ¿no? Bueno, primero decíamos que esos determinantes realmente no son, aunque aquí hablamos de palabras por la cuestión operativa, pero los determinantes no son exactamente palabras porque no tienen un significado completo. Los determinantes que siempre van acompañando un sustantivo, y esto es muy importante, es la principal diferencia con respecto a los pronombres, siempre van acompañando un sustantivo, ayudan a explicar, a complementar, a graduar ese sustantivo. Y sin ese sustantivo no tiene un significado pleno, ¿vale? Entonces, esa es el punto de partida de los determinantes, siempre acompañando a un sustantivo. Nos dicen algo de ese sustantivo y sin ese sustantivo no tienen un sentido completo, no tienen un sentido pleno, ¿vale? La mayoría de ellas, los determinantes son variables, es decir, que tienen cambios, como decíamos, de género, de número, ¿vale? Y demás. Tenéis aquí, bueno, pues, de entre los más comunes, los artículos, determinados, indeterminados, los demostrativos, que recordad que los demostrativos nos indicaban, digamos, referían al espacio, ¿no? Si se situaba más cerca, si se situaba más lejos, si es sustantivo, ¿no? Por ejemplo, los demostrativos, lo que regulaban, la idea que graduaba al acompañar a un sustantivo es si ese sustantivo estaba más cerca o estaba más lejos, si se encontraba aquí o si se encontraba más allá, ¿vale? Los posesivos, hablando de la posesión, ¿vale? Veis que esos cuadros y tal, porque como digo, tienen cambio de género, número y también de persona. Son palabras variables. Los numerales con sus diferentes variedades, los indefinidos, ¿vale? Los interrogativos, los exclamativos. Entonces, esto sí que hay que tenerlo claro, es decir, esas diferentes categorías sí que hay que tenerlas claras porque a la hora de que nos aparezca, pues si aparece uno en el análisis, que yo sepa primero qué categoría es, si es un pronombre, sustantivo y tal, y luego qué tipo o qué información extra puedo decir de esa categoría. En el caso de los determinantes, pues si tiene esa variación de género, número, persona, y el tipo que es, si es interrogativo, si es exclamativo, si es posesivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y siempre recordad, teniendo en cuenta que se acompaña a un sustantivo. Bueno, seguimos avanzando, que pasa el tiempo, y vamos ahora entonces, si no me decís nada más, al tema 5, ¿vale? Pasaríamos ahí directamente al tema 5. Bueno, el tema 5 nos encontramos en tipología textual con el texto narrativo, ¿vale? Otro texto muy común, igual que el descriptivo, ¿no? Además, el texto narrativo vais a ver que está un poco más estructurado, o sea, tiene las categorías, la estructura más clara. Mirad, narrar, si os acordáis, dijimos que es contar algo, lo que sea. Una historia que nos ha pasado, un pequeño suceso que hemos tenido, así como contar la historia de la realidad, la historia del mundo. Eso es un texto narrativo y por lo tanto es algo que utilizamos constantemente. Narrar, contar historias, es algo que utilizamos constantemente. Ahí vamos a contar una serie de hechos en los que intervienen una serie de personajes, ¿vale? En un tiempo y en un lugar concreto,
y esa narración, ese cuento, lo va a decir alguien, lo va a contar alguien, que es el narrador. Que ese narrador puede ser alguien físico o simplemente una voz. ¿Vale? En esto que acabo de decir es donde se encuentran, lógicamente, los elementos característicos definitorios de lo que es el texto narrativo y que fuimos analizando uno por uno, ¿no? Empezábamos por el narrador, insisto, quien cuenta la historia, que puede ser alguien físico o simplemente una voz. Lo que en cualquier caso presentaba la narración, el narrador, perdón, era un punto de vista concreto, ¿vale? Que eso es muy importante. Es un enfoque concreto. Y si una misma historia tiene diferentes narradores, pues tendrá diferentes puntos de vista y se contará de forma distinta. Los hechos serán los mismos, pero la forma de contarla será diferente. ¿Vale? Bueno, narrador había de primera, segunda y tercera persona, pero nosotros dijimos, a ver, los de segunda persona... Ay, gracias, Alicia. Los de segunda persona los dejamos a un lado porque es propio de una narración experimental que no íbamos a ver. En cambio, de primera persona pueden aparecer porque son cuando el narrador de primera persona es cuando un personaje de dentro de la historia es el que cuenta la historia. Podría ser un protagonista o podría ser un personaje secundario, pero el narrador en primera persona es parte de la historia, es un personaje de la historia. Y el narrador en tercera persona era lo que llamábamos, bueno, por un lado teníamos el narrador testigo, que era simplemente quien solo sabe lo que ha ocurrido, era como yo decía, como el que hace un atestado de la policía, no sabe nada más, solo me cuenta los hechos de forma fría, y el... ¡Jope, qué barbaridad! Y el narrador, que es el más común, que era el narrador omnisciente, que es el que lo sabe todo. Sobre los personajes, sobre la historia, lo que ha pasado antes, lo que está pasando, lo que pasará, qué piensan, qué tienen los personajes dentro de su cabeza. Eso era, digamos, el más común en literatura, sobre todo en la novela, ¿no? Porque es el que permite al autor hablar de todo y de todos. La acción, bueno, pues lo que pasaba, los hechos, ¿no? Cuando se organizaba era la trama y normalmente esto se estructuraba en una serie de capítulos, de partes, de episodios, dijimos. Los personajes por los que intervienen, claro está, puede haber muchos, puede haber pocos. Habrá un protagonista o al menos 2 o 3 personajes que sean protagonistas, ¿no? Que son los personajes importantes y normalmente acompañados, sobre todo si se trata de historias más complejas, de personajes secundarios. Y es habitual también que encontremos lo que hoy se llama villano, es decir, el antagonista. Frente al protagonista o a los protagonistas está, digamos, su rival, ¿no? Su oposición, que es el antagonista. El tiempo, hablábamos tanto del tiempo que tarda, digamos, en ocurrir esa historia, que puede ser un día, puede ser un año entero, o pueden ser muchos siglos, como en la forma en la que ese tiempo se trata en la historia, es decir, cómo se desarrolla la historia. Puede ser de carácter lineal, en el que los acontecimientos se cuentan según fue ocurriendo, primero el que ocurrió primero, después el que ocurrió después, y así sucesivamente, en orden cronológico, o también, recuerdas que podían alterarse, hablamos de que se podían alterar, ¿no? Entonces, empezar la historia in medias res, es decir, de repente con lo que ha ocurrido con la historia ya empezada, es decir, no desde el principio, sino que nos sitúan en medio de la historia, empieza y un poco más adelante tiran hacia atrás y nos cuentan qué ocurrió al principio, ¿no? A través de flashbacks y de vueltas al pasado. Espacio, el lugar donde ocurría, y también variadísimo. Puede ser espacios reales, imaginarios, de todo tipo. Por último, todos estos elementos, cuál es la estructura, cómo se ordena, cómo están ordenados en un texto, ¿no? Pues estaban ordenados de la siguiente manera, en 3 partes. El planteamiento, donde se presenta la historia y todos sus elementos, ¿vale? Y donde ya se plantea un poco cuál es el problema, porque dijimos, no hay narración sin problemas. El nudo, que es el cuerpo de la historia, donde pasa toda la historia, donde se desarrollan los acontecimientos importantes, y el desenlace, que es el final, que decíamos que tiene que dar solución a ese conflicto que se plantea y tiene que cerrar la historia de alguna manera. ¿Vale? Planteamiento, nudo y desenlace. Y además, en ese orden. No hay historia, no hay narración que no tenga estos elementos. Si no los tiene, no es narración. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a lo que hablábamos de el texto narrativo. Entonces, tenemos 2 tipos de narración. Sí. Tenemos la descriptiva. Ajá. Y tenemos esta que acabamos de ver. Ajá. Entonces, para el examen, entrarían los 2, se tiene que, porque en el primero nos dice que puede haber una descripción, o sea, puede haber una identificación
Puede ser que nosotros... escribamos así. algo, Y en este sí. caso, ¿cómo sería? Pues algo parecido, a ver, menos probable, pero podría ser que te pidiera una pequeña historia, aunque eso creo que no. O te puedo poner un comentario, ¿de qué manera? Pues yo te pongo un texto y te pongo 3 o 4 cosas, oye, mírame esto, ¿quién es el narrador? ¿Dónde es el desenlace? ¿Dónde es no sé qué? Ok, Te puedo poner algo así. Por ejemplo. Planteamiento y desenlace. Por ejemplo, o que me digas algo del narrador, del personaje, Vale, del espacio, vale. es decir, puede ser un poco. Es menos probable que yo te pida que escriba una historia. Exacto. No creo que te lo pongas. Es más que todo para identificar Sí. dónde puede haber el O sea, como un comentario. desenlace, Exactamente, un comentario de texto, pero guiado. cuáles son los personajes, Por el ejemplo. principal, qué cómo siente, Exactamente. Oye, ¿en qué tiempo se utiliza? Pues el tiempo presente o tiempo no sé qué, Vale. cosas así, ¿no? Bueno, continuábamos y culminábamos el Renacimiento, pero en este caso ya con la narración, sobre todo porque era la picaresca, ¿vale? Bueno, la narración, la novela renacentista, pues es importante, aunque realmente algunos expertos dicen que novela es a partir del 19, llegará hasta el 19, pero ya en esta época nos encontramos narraciones de diversos tipos que se pueden calificar ligeramente de novela, ¿no? El marco en el que las características generales en el que se sitúan los mismos de antes, es decir, nacimiento, humanismo, recuperación del espíritu clásico, gusto por la vida, por los placeres de la vida, por la exaltación del ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? La narración en esta época adquiere un importante desarrollo. A la gente le gusta leer historias. ¿Por qué? Primero, porque tienen más acceso a ellas. Aumenta el número, gracias a la educación, aumenta el número de personas que pueden leer, y gracias a la imprenta también hay más libros, se imprimen más fácilmente los libros, ¿no? Hay más libros que se pueden imprimir, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? Que como hay más gente que puede leer, hay gente que quiere leer historia, surge toda una variedad de géneros o subgéneros narrativos, que son los que vemos aquí, ¿no? Los de los libros de caballería, que traen los fantásticos, ¿no? Quizás los más populares, ya lo hablaremos de ellos ampliamente cuando veamos el tema 6 de Don Quijote de la Mancha, pero son, digamos, ya digo, porque son los que presentan las aventuras, esos caballeros, esos monstruos fantásticos, las damas en peligro, la corte del rey Arturo, es decir, son de los más populares porque son los más atractivos, ¿no? Sería un género como de aventura de hoy en día, ¿no? Y ahí comentábamos algunos como el Amadís de Gaula y demás. La novela pastoril, estos pastores que tienen esos problemas amorosos en esa naturaleza ideal, ¿no? En un contexto idealizado, pues también tenían su público. La novela morisca, que se basaba un poco en la realidad, que sobre todo hasta hacía muy poco, había sido muy evidente en España, ¿no? Entonces eran relatos que se situaban en la frontera entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes, y eran historias de relación entre personajes de ambos bandos, ¿no? Y a veces había, pues, sobre todo en muchas historias, relaciones amorosas entre el moro y la cristiana, o entre el cristiano y la mora, ¿vale? Se hablaban de lucha, de guerra, de conflicto, de prisiones también, ¿vale? Pero todo muy idealizado, claro está, ¿no? La novela bizantina, que partía del hecho era una novela en principio romántica, pero algo pasaba al principio de la historia en el que se separaban las personas, y después de mucho tiempo y de muchos avatares y de muchos acontecimientos, volvían a reunirse al final. Fijaos que esto tuvo, las grandes novelas bizantinas, decíamos, no eran precisamente de esta época, o sea, no fueron del siglo XVI, sino que fueron ya de más adelante, por ejemplo, de Cervantes o de Lope de Vega y tal, ¿no? de más del XVII. Bueno, las novelas sentimentales, en donde se exploraba y se explotaba, ¿no? la relación amorosa, ¿no? La pasión, los sentimientos, el desengaño, el reencuentro de una relación amorosa. Visto un poco desde el punto de vista también del amor cortés y con cierto carácter lírico. Y terminábamos con la novela picaresca, que es quizás el más importante por la trascendencia que tuvo y por la aportación que tiene esto por parte de la literatura española a la literatura universal. Es un género muy nuestro, en el que el protagonista suele ser un personaje que es digamos, socialmente es una persona que tiene, como dice, un origen sórdido, y que lo que nos cuenta en esa novela picaresca es todos los avatares que le han llevado, que le han ocurrido en su vida hasta llegar a una posición de cierta estabilidad, no de cierta respetabilidad, porque sigue siendo un criminal o sigue siendo
alguien apartado de la sociedad, o sigue siendo alguien que no está bien visto, un criminal, etcétera, etcétera. Pero sí tiene cierta estabilidad, al menos material, pero sigue siendo alguien que no es digno, que no tiene honra. Normalmente eran historias que se contaban en primera persona, el propio pícaro, el propio protagonista es quien las contaba, ¿no? Y la más importante de ellas sería, evidentemente, la vida de Lazarillo de Tormes, sus fortunas y adversidades. Eran, y algunos me lo habéis comentado porque lo habéis leído y tal, historias duras, ¿vale? Difíciles y con una crítica social muy fuerte. Es decir, porque realmente la sociedad de la época, una sociedad, sobre todo conforme vamos avanzando hacia el siglo XVII, cada vez más empobrecida, más decadente, con una mayor degradación material y moral, ¿no? Y todo eso venía reflejado en la obra de Lazarillo de Tormes, ¿no? Como dice que el oficio es sobrevivir, pero sobrevivir a través de las malas artes, que en eso incide la novela picaresca, ¿no? No se trata de un relato de supervivencia de alguien de forma heroica, sino a través de todo lo peor que pueda haber en la vida, porque eso es lo que va aprendiendo además en su recorrido vital. Aunque esta novela anónima de Lazarillo de Tormes es la que establece el género, las características del género, la más conocida, tenemos otras muy importantes, ¿no? El Juan de Alfarache, el Buscón, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía sus antecedentes en obras como, por ejemplo, El libro del buen amor o La Celestina, que ya estudiamos el trimestre anterior, donde hay elementos que ya figuran, ya prefiguran ese pícaro, ¿no? Ya había ahí, como digo, una serie de elementos y personajes que nos estaban anunciando esa idea de la novela picaresca, ¿vale? Y hasta aquí la narrativa o narración del Renacimiento, que componía la literatura del tema 5. Y por último, para lengua de este tema, donde igualmente nos encontrábamos con 3 partes. A ver que tengo un mensajito, un momento. ¿Cómo vas a preguntar literatura? Solo ya lo estoy diciendo, ¿cómo voy a preguntar? Pero si ya lo vimos la semana pasada, en ese comentario. De hecho, la clase de la semana pasada fue toda dedicada a cómo se podría preguntar la literatura, ¿vale? Es decir, a través de un fragmentito tú me identificas o yo te digo, mira, aquí, esto es del Lazarillo de Tormes. ¿Quién es ese personaje que habla ahí? ¿O por qué es una novela picaresca? Oye, mira, aquí tienes este relato, o sea, este fragmento es de una novela pastoril. ¿Por qué? Porque hay pastores y están en la naturaleza. Tiene este fragmento de poesía mística. Porque dice que la amada se une con el amado, porque es la unión con Dios. Cosas así de ese tipo, ¿no? Igual muy parecido a como lo hemos visto. Pero yo digo, ve la clase de la semana esa que se grabó. Porque ahí, aparte de todo el debate y demás, pues se ve un poco cómo podríamos explicar eso. Bueno, aquí lo vimos un poco todo. Campo léxico y semántico. Vamos a mencionarlo y tal. Recuerda el campo léxico y semántico, que además trajimos aquí precisamente porque podía haber cierta confusión. Es diferente, ¿vale? Campo léxico es grupo de palabras de cualquier tipo, verbos, adjetivos, etcétera, adverbios, que se refieren a un mismo tema. Y campo semántico es el grupo de palabras de la misma categoría que hablan también de un mismo tema. Es decir, tema de la música, pues vas a tener tocar, guitarra, trompeta, verbos, sustantivos, todo eso será el campo léxico de la música. Ahora, trompeta, guitarra, piano, etcétera, será el campo semántico de instrumentos musicales, ¿vale? Esa era la diferencia entre campo léxico y campo semántico, ¿vale? Era importante. La categoría de palabras que vimos, es que valentísima. La categoría de palabras que vimos en este caso eran los pronombres. Mirad, lo básico de los pronombres es, como su propio nombre indica, que se utilizan en lugar de sustituyendo a un pronombre, a un sustantivo, a un nombre, ¿vale? Por lo tanto, van solos, no van nunca, y esta era la principal diferencia con los determinantes, no van nunca acompañando a un sustantivo, van solos. Igualmente, muchos de ellos, la mayoría, eran palabras variables por género, número y persona, ¿vale? Pero había también, lo vimos ahí, pronombres de carácter neutro. Y esos pronombres de carácter neutro no tenían por qué sustituir necesariamente a un sustantivo, a otro nombre, sino que podían sustituir o emplearse en lugar de una oración completa. ¿Vale? He dicho que eran palabras variables y que podían encontrar
pronombre masculino y femenino, singular, plural, de primera, segunda, tercera persona, pero también había, como digo, pronombres neutros que no tenían esa, digamos, esa variación de persona o de género, pero que se utilizaban para sustituir a oraciones completas. ¿Vale? Bueno, luego teníais ya a continuación la clasificación, ¿no? Desde los pronombres personales, que son los que hemos utilizado, que utilizamos constantemente, que son los más comunes, con toda esa variación de número, género, etcétera, hasta pronombres que coincidían con determinantes, ¿no? Con la salvedad de que no son determinantes porque sustituyen a un nombre, no van acompañando a un nombre. Muy importante eso, ¿vale? Los demostrativos, posesivos, numerales, Son etcétera. determinantes porque sustituyen un nombre. No, son pronombres porque sustituyen a un nombre y son determinantes porque acompañan, van junto con un nombre. Esa es la diferencia para poder decirlo, porque estas categorías ibais a encontrar formas comunes de pronombres y de determinantes. Vale, luego teníais bueno, toda una serie de variedades de especificaciones, ¿no? Acerca de pronombres adjuntivos neutros, pronombres posesivos, pronombres indefinidos, etcétera. Bueno, que ya son detalles o notas para que repasemos. Los relativos, ¿vale? Que eran estos que tienen esas formas también parecidas a OP. Ay, Dios mío, esto está... Disculpa, pero es que el ordenador ya está como cansado también. Y es que se pasa de un sitio a otro. Decía que también tenemos, cerrando los pronombres relativos, ¿no? Con esa... Con esas formas parecidas, que coinciden a veces con formas de interrogación, con artículos interrogativos. ¿Qué, cuál, quién, cuánto? ¿No? Estos relativos que siempre eran pronombres que se referían a otro que venía antes, ¿no? A uno que llamábamos, un sustantivo que llamábamos antecedente, ¿no? Son los pronombres relativos los que hablaban, los que se referían al antecedente. Y por último, y cerrando este apartado de lengua y el repaso, las palabras parónimas y homónimas, ¿no? Recordad, las palabras parónimas, aquellas que eran diferentes, pero que se pronuncian o se escriben de manera parecida, aunque hay diferencias, y las palabras homónimas, que pueden ser aquellas que se pronuncian igual, pero que son diferentes, y se pueden escribir de forma diferente, y homógrafas, que son diferentes, pero que se escriben igual. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso, repasadlo, echarle un vistazo. Por ejemplo, ¿esto cómo lo pregunto? Pues yo te puedo dar una serie de palabras. Oye, dime cuáles son parónimas, cuáles son homónimas homógrafas y homónimas homófonas, por ejemplo, ¿no? Es decir, y tú yo te doy las palabras y tú las clasificas. O, mira, estas 5 palabras son parónimas, pero tienen errores ortográficos, corrígelos. Algo así. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí sería el repaso de lengua. ¿Cómo va a ser el examen? Bueno, pues la prueba del examen, al igual que la primera evaluación, tendrá en las dos partes evaluables de forma diferente y que luego se hace la media para llegar a una nota única, con la de lengua y la de literatura. En el apartado de lengua, pues lógicamente se preguntarán cosas de este trimestre, pero también de forma directa o indirecta del trimestre anterior. Por ejemplo, se va a tener en cuenta, lógicamente, la falta de ortografía, ¿vale? Que en el primer trimestre, la verdad es que no hubo muchas y no, por eso no comenté nada, pero en este trimestre, bueno, se van a tener en cuenta la falta de ortografía. 0,1 menos por falta, sobre la puntuación total, ¿vale? 0,1 punto menos por falta. Entonces, sí, yo tengo que estar atento tanto a las letras como a la acentuación de las palabras. A través de la acentuación de las palabras, yo ya sé que tú te sabes las reglas de ortografía de los acentos que vimos en el trimestre anterior. Pues ahí de forma indirecta te lo estoy también preguntando, ¿vale? A eso me refiero cuando digo que en lengua entran elementos, conceptos del tema anterior. O, por ejemplo, hemos dicho que va a haber una pregunta de analizar palabras y vais a tener que analizar sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes. Ahí tenéis también el trimestre anterior, ¿vale? Donde no entra nada del trimestre anterior, recordad, porque ese sí es eliminatorio, es en literatura. Literatura solamente lo que hemos visto. Bueno, en la parte de lengua, pues no sé, 5 o 6 palabras, 5 o 6 preguntas, donde tendréis por un lado la de textos, más o menos como ya hemos dicho a lo largo de la explicación que se iban a preguntar, y luego pues habrá también, está seguro de analizar palabras,
Y por supuesto, seguro que habrá algo con las palabras homónimas, esto de parónimas, puede que haya algo también ahí, trabajos de la polisemia, la monosemia. Otro concepto que aunque no lo hemos visto en clase, pero sí lo habéis trabajado, los que habéis hecho los ejercicios obligatorios, es lo de los acrónimos y las siglas, ¿no? Otro ejercicio podría ser perfectamente, oye, aquí tienes estas instituciones o tienes estas expresiones, ¿cuáles son las siglas o acrónimos que le corresponden, ¿no? Y tú me escribes al lado, como el ejercicio, por ejemplo, que hicisteis, ejercicio obligatorio, ¿vale? Dentro del apartado de lengua. Pues bueno, esa podría ser otra posibilidad. Y la parte de literatura, por lo que hemos dicho. ¿Cómo? Acrónimos y siglas. Sí, eso está en el tema, al final del tema, de este tema, del tema 5, creo. No, perdón, del tema 4, ¿vale? La parte de literatura, como digo, pues bueno, aquí va a ser literatura, o sea, la lírica y la mística renacentista y la narración, ¿no? Y bueno, pues como vemos que se pueden preguntar, oye, estas son afirmaciones, dime cuál es de estas afirmaciones sobre el Renacimiento, dime cuál es verdadera o falsa. O aquí tiene afirmaciones del Renacimiento, elige la acción correcta que completa cada afirmación. ¿Vale? O lo que decíamos, aquí tiene una serie de fragmentos de poesía, ¿no? En este fragmento hay una metáfora, ¿cuál es? Pues este tal. O en este fragmento, lo que decía, ¿por qué se habla de que la amada se une con el amado? Porque es la unión con Dios, o cosas de ese tipo, ¿vale? Nunca teoría, desarrollar preguntas, nunca nada de eso. ¿Vale? Bueno, pues esto sería en cuanto a lengua y literatura.